¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora del caso Negreira, porque si ayer comentábamos que la Fiscalía estaba acelerando para presentar su denuncia ante el juez antes de que se cumpliera ese plazo de prescripción que vence este próximo mes de junio de este año 2023, hoy ha salido una nueva información, y es que según se ha filtrado por parte de la Fiscalía de fuentes judiciales cercanas, la Fiscalía va a denunciar también al Barça por posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, posible fraude deportivo. Vamos a comentarlo porque es una información que ayer no se daba expresamente y hoy se confirma que efectivamente el Barça será uno de los denunciados. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, la noticia que salía hoy es que efectivamente el Barça va a ser uno de los denunciados en esta denuncia que está ultimando la Fiscalía, que por cierto dicen que va a presentarse esta misma semana ante los juzgados para que pueda ser admitida a trámite antes de que lleguemos a este mes de junio. Por supuesto, además de Negreira y Bartomeu y otros directivos del Barça, vamos a explicar por qué no entran directivos anteriores, porque ayer no quedó muy claro esto de la prescripción y hay mucha gente que considera que al ser un delito continuado deberían entrar todos los presidentes. Ahora voy a explicar por qué, pero lo que es nuevo, lo que está confirmado a día de hoy es que la Fiscalía va a incluir al Barça en esta denuncia por ese posible delito de corrupción en los negocios en esta modalidad de fraude en el ámbito deportivo. Efectivamente, esto sería un delito continuado. Yo ya expliqué en su momento por qué era un delito continuado, sobre todo por parte de Negreira y por parte del Barça, porque ambos colaboran en estas relaciones y en estos pagos sin saber muy bien por qué conceptos desde 2001 a 2018, por lo tanto es un delito continuado desde 2001 hasta 2018 de estas partes, Negreira y Barça, pero dentro de ese periodo hay varios presidentes que no pueden responder por todos los periodos. Esto, la verdad que ayer no lo expliqué porque pensé que iba a ser obvio, pero bueno, lo voy a intentar explicar para que no quede ninguna duda. Mucha gente, oye, ¿por qué no entra a Laporta? Si esto es un delito continuado, a Laporta también se le debe contar hasta 2018. No, igual que por ejemplo a Bartomeu no se le pueden atribuir los hechos que empezaron en 2001 porque él no estaba, a Laporta se le tendrá que computar su plazo de prescripción de 5 años desde el momento en que él deja de ser presidente del Barça. Igual que otros presidentes, por ejemplo Rosell, pues Rosell cuando deja de ser presidente, a partir de ahí él ya no comete ningún delito porque ya no está en la presidencia del Barça, ya no recibe ningún pago y por tanto sus hechos, sus 5 años de prescripción deben empezar a contar desde que dejan ese cargo, desde que están cometiendo estos hechos. En este caso, Laporta finalizó estos hechos hace más de 5 años y por tanto no entra dentro de los sujetos que pueden ser condenados penalmente por estos actos. Creo que queda claro, insisto, igual que por ejemplo a Bartomeu no se le puede condenar por hechos que sucedieron en 2001 porque no tenía nada que ver, pues a otros presidentes no se les puede condenar porque para ellos sí que ha transcurrido ese plazo de 5 años. Los sujetos que evidentemente están dentro del plazo de prescripción, están dentro de que puedan ser denunciados, acusados, investigados, etcétera, etcétera, son por supuesto Negreira y Barça. Estos dos sujetos sí que tienen este delito continuado, tendrían este delito continuado desde 2001 hasta 2018, porque todos estos años son estos dos sujetos los que participan, y luego según cuando hayan ido entrando y saliendo los presidentes del Barça, pues podrán ser investigados o no. Dicho lo cual, efectivamente estamos en un delito continuado, ya lo expliqué en su momento. Efectivamente el Barça, si se enfrenta a esta denuncia, como aseguran desde fuentes cercanas de la Fiscalía, se enfrentará a un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude en el ámbito deportivo. Un delito continuado que abarca todos estos años y que tiene una pena superior que si no fuera un delito continuado, que si fuera solo un delito por un hecho único y ya está. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo se desarrolla esa investigación. Aportan más información desde El País, que es quien saca esta información de que efectivamente el Barça será uno de los principales denunciados por la Fiscalía en este escrito que están ultimando, y es que parece ser que las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de Agencia Tributaria y Fiscalía no habrían despejado la incógnita de por qué se llevaban a cabo esos pagos. No os echéis contra mí, no me digáis nada, ya sé que todos pensáis que blanco y en botella es leche, que si efectivamente
bueno, se llevaron a cabo estos pagos a quien entonces era el vicepresidente del comité de árbitros y encima él mismo declaró que era para no perjudicar al Barça en sus decisiones arbitrales, pues todo el mundo da por hecho que estos pagos se hacen o se hicieron para que el Barça saliera favorecido en los arbitrajes. Esto es algo que, según informan, no se ha demostrado con certeza. Esto hay que demostrarse, bueno, se debe demostrar con certeza cuando se habla de cualquier imputación en este sentido. Y aseguran desde la misma fuente que no se ha despejado esa incógnita, que no se ha podido demostrar para qué estaban destinados esos pagos de casi 7 millones de euros que el Barça hace a Negreira durante todos estos años. Recordemos las declaraciones que hizo Negreira, porque antes de entrar en las declaraciones, ya sabéis que esto es una investigación que empieza la agencia tributaria, detecta una serie de irregularidades en las cuentas de Das 1095 SL, que es la empresa de Negreira, y cuando detecta estas irregularidades, pues la agencia tributaria se lo pasa a Fiscalía y Fiscalía dice, vamos a investigarlo porque a lo mejor se ha cometido aquí algún delito. Empiezan a investigar y es cuando empieza a salir todo a borbotones, ¿vale? Negreira declara en estas dos instancias. Declaró en su momento ante la agencia tributaria, que es el primer informe aquel que vimos, que recordéis que textualmente decía que el club le pagaba porque quería arbitrajes neutrales y asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra durante los partidos, pero luego fue llamado ante la Fiscalía para explicar para qué iban estos pagos, etcétera, etcétera, y no declaró ante la Fiscalía porque su abogado presentó una serie de documentación alegando que tenía Alzheimer y que no podía dar una declaración pues de lo que había sucedido, ¿no? También lo comentamos en su vídeo, en su momento, si lo queréis buscar, ahí está, pero es verdad que aunque declaró en su momento ante la agencia tributaria, posteriormente ante la Fiscalía no declaró. Por lo tanto, bueno, de hecho, ya os comenté en ese momento que en principio no tendría ni por qué alegar que tiene Alzheimer, porque todo el mundo está en su derecho de acogerse a su derecho a no declarar. Simplemente podría haber ido y decir, me acojo a mi derecho a no declarar y ya está, porque no me da la gana. Pero en este caso lo que dijo es, me acojo a mi derecho a no declarar porque además tengo una enfermedad que es Alzheimer que, bueno, pues hace que mi capacidad de memoria, mi capacidad cognitiva esté deteriorada y entonces pues prefiero no prestar declaración. Esto es lo que se supo hasta ese momento. Ya veremos a ver qué pasa ahora ante el juez, porque ante el juez le van a volver a llamar a declarar y tendrá que tomar una decisión. Seguramente la decisión sea volver a acogerse a su derecho a no declarar. Esto no significa nada, simplemente que no va a poder dar una explicación de lo que está ocurriendo, pero es un derecho que tenemos todos. En el momento en que estamos investigados en un proceso penal, todos tenemos derecho a acogernos a nuestro derecho a no declarar, por lo tanto, seguramente sea lo que haga. Pero volviendo a la noticia, que es que el Barça va a ser uno de los principales denunciados en este escrito que está preparando y ultimando la Fiscalía, como decía, será un delito de corrupción en los negocios cometido por el club por haber pagado todas estas cantidades, insisto, casi 7 millones de euros a Negreira durante el tiempo en el que coincidía que este señor era vicepresidente del comité de árbitros. De hecho, junio 2018, él deja de ser vicepresidente y en ese momento se acaba la relación contractual. Mucha casualidad, demasiada casualidad. Lo que dicen desde la Fiscalía es que efectivamente el comité de árbitros no decide qué colegiado dirige cada partido, pero sí tiene potestad para decidir sobre los ascensos y descensos de los árbitros. Por lo tanto, de alguna manera podría haber condicionado Enríquez Negreira, en este caso, los colegiados que iban a arbitrar o que iban a pitar los partidos del Barça. Por eso va a ser incluido, por supuesto, como pagador de estas cantidades, como posible coautor o autor, mejor dicho, de este delito de corrupción en los negocios en la rama de fraude deportivo, y por supuesto Negreira, que es quien recibe todos estos pagos. Se señala también en la denuncia que además el Barça pagó cantidades a su hijo, o sea, no solo los 7 millones que pagó a Negreira, sino que también ha pagado cantidades a su hijo por informes arbitrales de los que parece ser que sí hay constancia documental, sí que existen estos informes escritos, o al menos eso informan estas fuentes jurídicas, y que estos pagos se hacían a través de una empresa del exdirectivo del club, Josep Contreras, que a cambio percibía comisiones de hasta el 50% de lo pagado al hijo de Negreira. Un pitote en toda regla, unas artimañas económicas de pagos de unos a otros y de otros a unos que se retroalimentaban unos a otros, y que la Fiscalía está poniendo orden para bueno, pues dárselo al juez un poco más clarito, que sepa cuál ha sido el hilo y la cronología de todos los hechos, para que el juez pueda pues imputar estos delitos a cada persona por lo que hayan hecho, ¿no? Como digo, delito de corrupción en los negocios, en este caso la vertiente de fraude deportivo, contempla una pena de prisión de entre 6 meses y 4 años. Evidentemente el Barça
empresa no va a ir a prisión, porque el Barça empresa no puede ir a prisión, pero se traducirá evidentemente en una multa económica y ya veremos a ver si a partir de aquí se derivarán sanciones disciplinarias o deportivas por parte de UEFA y FIFA. Ya sabéis que la ley del deporte en España ha prescrito ya, han pasado 3 años, pero seguramente FIFA y UEFA estén atentos porque para ellos esa sanción por posible manipulación de partidos no habría prescrito, y si al final se demuestra todo esto y se demuestra que ha habido esta corrupción en los negocios y que de alguna manera se ha pagado estas cantidades para manipular partidos, pues FIFA y UEFA entrarían. Todo esto en la hipótesis de que finalmente esto se demuestre. Esta es la información de hoy. Insisto que el Barça va a ser uno de los principales denunciados en este escrito de la Fiscalía y por supuesto quiero saber, como siempre, vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os ha quedado claro lo del delito continuado y por qué no todos los directivos del Barça de esta época, desde 2001 hasta 2018, pueden ser penalmente responsables porque para algunos ya ha prescrito el delito? Si tenéis cualquier duda, dejádmelo como siempre en los comentarios, intentaré ir contestándolo todo. Por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.